nuestra adoración y todo lo que somos, Señor. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos has traído, Señor, a este lugar. Tú nos has traído a tu presencia para que podamos beber de ti, Señor, que eres el agua de vida, como dice tu palabra. Padre, nosotros queremos saciarnos de tu presencia. Queremos beber de tu río, Señor. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Yo le invito a que le dé un aplauso a Dios, pero que sea un aplauso con gratitud, dándole gloria a Él y solamente a Él. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a que usted tome asiento. La verdad que la presencia de Dios, y en particular esta canción que estábamos cantando, es muy bonita. Y bueno, y deja muchas enseñanzas. Y el día de hoy quizá vamos a tocar un poquitito acerca de eso que estábamos cantando. Pero bueno, no quiero dejar, no voy a tomar mucho tiempo porque hoy tenemos algo especial, tenemos una reunión especial. Queremos invitar primero a todos los niños que están aquí, que puedan subir, van a tener la primera parte de su agasajo. Usted verá que está rodeado de cosas lindas. Tenemos carteles, globos, tenemos imágenes, tenemos por ahí algunos títeres, tenemos peluches también aquí. Y todo lo hacemos para agasajar a los niños, ¿sí? Queremos nosotros también, la iglesia, poder hacerle algo especial a ellos, ¿sí? El mes del niño, que es todo agosto, usted verá que en todos lados se hacen festivales, se hacen fiestas y demás. Y bueno, nosotros no queremos tampoco dejar de celebrar a los niños, de agradecerle a Dios por la vida de ellos. Así que, y luego que ellos tengan su tiempo allá de comer, de disfrutar de las golosinas y esas cosas, van a bajar y van a tener acá su tiempo también particular, especial. Amén. Yo le invito a que usted busque en la Biblia San Mateo capítulo 18, ¿sí? Téngalo ahí, los primeros 5 capítulos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Si lo tiene, dígame amén. El día de hoy también quería yo tomar una porción de las Escrituras que esté relacionado a los niños, y el Señor venía leyendo varias, y el Señor me llevó a Mateo, donde hay una enseñanza muy buena que no tiene que ver precisamente con los niños, sino tiene que ver para mí, ¿sí? Si usted está aquí en esta mañana, diga, la palabra esta es para mí. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla a través de los niños, y en esta palabra en particular en Mateo nos dice a nosotros y nos da, yo le decía, o la marqué ahí como si fuese una tarjeta de entrada. Vieron que cuando uno va a tomar un vuelo, le da una tarjeta de embarque o un ticket, y tiene que tomar ese ticket para poder entrar al avión, ¿sí? Y en este caso, fíjense que hay un ticket o una tarjeta de embarque que el Señor la pone como condición acá para entrar al reino de los cielos, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es esa condición o esa tarjeta de embarque que necesitamos para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Leemos y luego oramos. Dice el título en mi versión, Reina Valera, ¿quién es el mayor? Desde el versículo 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una muy buena pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Y el 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú la has escrito para nosotros. Gracias porque sabemos que a través de ella tú te revelas a nuestra vida y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para recibir de ti, Señor, la enseñanza profunda que tienes para nosotros. Señor, haz que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, y que tu palabra sea sembrada en cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Fíjense que esta porción nos habla de un diálogo que están teniendo los discípulos, o yo diría un dilema que ellos tienen, preguntándose quién es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Vaya pregunta. Saben que esa pregunta o ese dilema se puede reflejar lo que en esa época se estaba viviendo, ¿sí? Saben que en esa época, en una época donde había muchas guerras y muchos enfrentamientos entre distintos pueblos, la intención era saber quién era el más poderoso entre todos. Era una cuestión de jerarquías, de posición, de poder, de autoridad. Entonces ellos, que ya estaban siendo introducidos en el reino de Dios, tienen este planteo. Y en otra parte de los evangelios dice que ellos venían hablando detrás de Jesús entre ellos y venían discutiendo. Y Jesús no los escuchaba, pero después le pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos no querían decirle, pero Jesús sabía de que hablaban sobre esto, de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y ahí es donde el Señor usa, yo creo, una de las ilustraciones más hermosas que hay y todavía podemos nosotros utilizarla en cualquier contexto, porque Jesús estaba acostumbrado a usar parábolas, ¿verdad? Él usaba enseñanzas que la gente conocía, algo habitual del día a día, ¿sí? Usaba la del sembrador porque sabían que era el sembrador, usó la de las aves cuando hablaba acerca de la provisión porque había muchas aves, y en este momento agarra a un niño que había ahí y lo pone en medio de ellos porque estaba repleto de niños el pueblo de Israel. Yo me imagino que el pueblo de Israel todavía, igual que en la actualidad, si usted no va a visitar, pero bueno, si uno ve un poquitito cómo son los judíos ortodoxos, van a ver que ellos tienen la idea de poblar la tierra. Entonces tienen hijos, muchos hijos, ¿no? Y supongo yo que en este tiempo había muchos niños y Jesús no le costó trabajo agarrar uno cualquiera y lo puso en medio. Y ahí es donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer una pequeña observación acerca de los niños. Yo creo que los niños es una edad sumamente hermosa en la vida del ser humano, pero no solamente para el niño, ¿no? ¿Cuántos recuerdan su infancia, ¿no? Yo tengo muchos gratos recuerdos de mi infancia, aquellos que son muy grandes. Si uno le pregunta, ¿y usted cómo era cuando era grande? Le va a contar cuando era niño le va a contar cosas de su infancia, ¿no? Y yo tengo muchos recuerdos de mi infancia y recuerdo cosas que cuando uno era niño creía, ¿no? Y uno cree las cosas al pie de la letra. Y el niño tiene muchas cualidades y muchas virtudes. Y una de esas virtudes, que ya la vamos a ver cuál es, acá la Biblia lo dice, que es la humildad, ¿no? Pero una de las cosas tantas hermosas que tienen los niños es creer al pie de la letra lo que uno le dice, ¿no? Si uno le dice que el sol se va a caer, el niño va a creer que el sol se cae, ¿sí? El niño no entiende palabras en doble sentido, el niño no interpreta cuando uno le hace una broma de mal gusto, ¿no? Y son literales. Me acuerdo una vez, yo digo, bueno, voy a contar alguna de tantas historias que tengo, de cuando era niño, y hay una vez que me quedó muy grabado, que yo era realmente, no sé, estaba en 6º grado, o sea que habré tenido unos 10 años más o menos, o 11, y nos habían llevado a un campamento en la Caldera, y era todo el día, íbamos a la mañana y volvíamos a la tarde, noche, como 7 u 8 de la noche.
Y me recuerdo que esa vez nuestro profesor, después que nos había dado toda la jornada, nos dice, coman rápido porque apenas llegue el colectivo nos vamos. Esa fue la palabra de él. Y nosotros, con nuestro platito, agarramos nuestro plato y nos fuimos a una de las banquitas allá en Quitilipi, si ustedes conocen, son bancas individuales. Y estábamos los varoncitos, 6, 7, en una de las bancas comiendo. ¿Y qué pasó? No habíamos hecho, no sé, habremos comido un cuarto del plato y cuando vemos doblar el colectivo por la entrada de Quitilipi. ¿Y qué nos pasó a nosotros por nuestra mente? De que inmediatamente nos íbamos a ir. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No, el colectivo, gritamos y agarramos la comida y fue al río la comida. Tiramos la comida al río y salimos corriendo para donde estaba el profesor. Llegamos a donde estaba el profesor y el profesor dice, no, pero coman tranquilo que luego nos vamos, dijo así. Y nosotros, no, bueno, éramos 4 o 5, nos quedamos sin comida. ¿Sabes? Me acuerdo que después volvimos, nos sirvieron un poco más y terminamos de comer. Pero ¿qué es lo que quiero decir yo? Que éramos literales. Para nosotros irnos ya era, apenas venga el colectivo, irnos, ¿no? Y es así que nosotros, yo creo que usted también experimentará que si usted le dice algo al niño, el niño lo cree. Si usted le expresa una enseñanza al niño, el niño la toma tal cual es, ¿no? Y yo creo que eso me lleva a mí a entender que los niños también nos enseñan a nosotros, los grandes. No sé si usted está de acuerdo, pero los niños tienen una capacidad de enseñarnos, creo yo que es mucho mejor que las palabras. Hoy en día yo le estoy hablando y le estoy tratando de compartir lo que el Señor puso en esta mañana en mi corazón para usted. Pero el niño no usa palabras para poder enseñarnos cosas, ¿sí? El amor que ellos tienen desinteresados, ellos no lo dicen, ellos lo demuestran, ¿verdad? La dependencia, ellos lo demuestran, y así tantas cosas, ¿no? Y también recuerdo una anécdota de uno de mis sobrinos, que nosotros le enseñábamos, o cuando era más chiquitito, que los niños venían cuando los padres se casaban, ¿sí? Y ahí nosotros, bueno, entendimos que la enseñanza no era tan puntual, ¿no? Y resulta que él en la iglesia había una parejita que estaba, bueno, estaba viniendo a la iglesia y ellos venían ya, creo, la mujer embarazada y en un momento dijeron, ellos van a tener un hijo y él dijo, no pueden tener hijo porque no están casados, dijo así, ¿no? O sea, fue una observación, creo que él debe haber tenido 6, 7 años, pero fíjese usted que eso revela la enseñanza, no, que no está mal obviamente que uno le enseñe, pero sí le muestra la falencia de la enseñanza que uno tiene hacia los niños, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el padre tiene que enseñar que no solamente el casamiento provoca el nacimiento de un bebé, ¿no? Bueno, y ahí el padre, para explicarle eso es complicado, ¿no? Fíjense lo que los niños nos enseñan a nosotros, los niños nos demuestran ciertas cosas. Y en esta oportunidad, Jesús lo puso al niño delante y él les quiso enseñar a sus discípulos la condición importante para poder entrar al reino de los cielos. Y dijo en el versículo 3, de cierto os digo, estoy leyendo Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Y ahí está la primera pregunta. ¿Qué cualidades tienen los niños que que Jesús quiso remarcar en esa oportunidad? ¿Qué cualidad era? Creer sin preguntar, ser ingenuos, ser santos. ¿No? Y uno podría empezar a preguntar todas las cualidades que tienen los niños, que tienen nuestros niños, de ser niño, ¿no? Pero tantas cualidades que tiene, pero el Señor le dijo, mírenlo a Él y consideren esto. Y en el 4 está la respuesta, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Saben que la palabra clave de esta mañana es la humildad.
¿Cuál es el ticket, como yo les decía un poquito más hace un rato? ¿Cuál es el ticket que nos habilita a entrar en el reino de los cielos? La humildad. Amén. Saben que la humildad es una de las virtudes que tiene que tener el cristiano. Todo cristiano tenemos que tener la humildad. La humildad, ya vamos a repasar la definición, pero la humildad es una de las virtudes que el Señor resalta por sobre todas las otras para poder entrar al reino de los cielos. Fíjense qué tan importante es esa virtud que el Señor le dice, si no tienen esta virtud, no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Es una condición, es decir, recuerdo que antes, cuando uno tenía que entrar a ciertos lugares, miraban la ropa y le decían, si no estás vestido adecuadamente, no podés entrar. Si no tenés zapatos, no podés entrar, ¿no? Es como que decir, si no tenés esto, no podés ingresar. Ahora, ¿cuál es la definición de la palabra humildad? ¿Sí? En la palabra en griego quiere decir tapeino, o algo así, tapeino sería la palabra en griego, pero literalmente quiere decir rebajar, envilecer, humillar o rebajarse. Y uno va a decir, pero ¿por qué el Señor quiere que nos humillemos? ¿Por qué Jesús quiere que nosotros nos rebajemos y seamos menos? Saben que vamos a empezar a leer un poquitito algunas porciones de las Escrituras, pero la humildad es aquella virtud en la cual uno considera a algo superior. No consiste en yo considerarme superior a todos, sino que hay algo superior a mí, que hay algo más grande que yo, que hay algo del cual yo no puedo estar arriba. Esa es la humildad, ¿sí? Es el carácter del reino, es el carácter del reino. Es decir, que nosotros para poder entrar a formar parte del reino de Dios, tenemos que tener esa virtud. Una definición un poquitito más actual dice, consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y es obrar de acuerdo con este conocimiento. Y está muy bueno esa definición porque dice ser consciente de mis limitaciones, ser consciente de mi fragilidad. Saben que lo opuesto a la humildad es uno de los pecados capitales que la Iglesia Católica enseña. ¿Cuál será? La soberbia, exactamente. Fíjense que la soberbia es lo totalmente opuesto. Dice la palabra que Dios resiste al soberbio, ¿sí? En Salmo 138:6, si lo quiere anotar, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira desde lejos. Al altivo mira desde lejos. Saben que esa es la visión que Dios tiene de las personas que son soberbias o altivas y las personas que son humildes. La persona humilde, el Señor dice que lo atiende, es decir, que le provee, que le da. Es por eso que el Señor usa a estos pequeños. No hay nadie más humilde que un niño. ¿Saben por qué? Porque el niño conoce que él es chiquito, ¿o no? El niño sabe que él no tiene fuerza. El niño sabe que depende de papá y de mamá. El niño conoce cuál es su limitación. Por eso el Señor le decía, ustedes tienen que ser como niños para entrar a mi reino. Tienen que tener esta virtud, ¿sí? La humildad tiene ciertas, por decirlo así, ciertas matices o ciertas apreciaciones. Y una de las apreciaciones es que la humildad es la condición necesaria para poder encontrar la salvación. No sé si usted lo sabía, pero una de las cosas fundamentales para poder encontrar la salvación es reconocer que somos pecadores. Amén. Reconocer que no por nuestro propio medio podemos llegar a Dios, que no podemos nosotros simplemente con decir ahora me voy a proponer, vieron que algunos se proponen hacer dieta, se proponen estudiar algo y de esa manera lo consiguen. En este caso no podemos nosotros
acercarnos a Dios si no reconocemos nuestra condición de pecadores. Por eso el Señor considera la humildad uno de los factores fundamentales para entrar al reino de los cielos. Saben que cuando yo tengo varios años de enseñar a los niños y de evangelizar niños, y saben que es distinto evangelizar a un niño que evangelizar a un adulto, y usted me va a confirmar si es así o no. Cuando usted le va a evangelizar a un niño, usted le muestra cuál es el pecado. Le dicen hacer daño o mentir está mal, a Dios no le gusta y es pecado. Y le dice al niño, si vos mentiste, es un pecado y tenés que arrepentirte. Y el niño ¿qué dice? Sí, tengo que arrepentirme, y él lo cree. Pero cuando vamos a predicarle a un adulto, a un grande, y uno le dice, esto es pecado, la palabra de Dios dice que mentir está mal, el adulto automáticamente ¿qué hace? Se justifica. Y usted usted pregúntese también si usted es uno de esos, porque yo muchas veces soy así. Cuando nos dicen que algo hacemos mal, nosotros inmediatamente buscamos en nuestra base de excusas y sacamos excusa 1, excusa 2, excusa 3 y empezamos a poner argumentos diciendo por qué yo mentí, por qué me hicieron daño, por qué tal cosa, ¿no? Fíjense la diferencia, cuando el niño uno le muestra el pecado y le dice que la única manera es arrepentirse, lo hace. Pero cuando nosotros estamos ya en la adultez, en la adolescencia, un poco más, nos dicen cuál es el problema y no queremos reconocerlo. Nos retobamos, nos enojamos. Y ahí es donde nosotros vemos por qué el Señor dice que es fundamental la humildad para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Hay algunas porciones de las Escrituras que me gustaría leer también, que están, Proverbio 11:2, porque más allá de que la humildad a nosotros nos acerca a la salvación, la humildad también nos provee el crecimiento espiritual. ¿Sí? La humildad nos prevé el crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que necesita crecer en los caminos del Señor tiene que tener esta condición. Proverbio 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Con la humildad viene la sabiduría. ¿Sí? Es decir, que a través de la humildad uno reconoce que necesita aprender, que necesita crecer, que necesita avanzar, y para eso no lo puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Muchas veces uno cuando discute con temas de política, usted va a ver que muchas veces hay gente que no le puede ganar. Uno dice, no, pero que no le puedo ganar a este en política. ¿Por qué? Porque la persona está en una posición y no quiere reconocer su error o quizá la debilidad de su postura, ¿no? Fíjense que lo mismo sucede en el camino del Señor. Cuando nosotros transitamos años en el camino de Dios, pero no queremos reconocer nuestras faltas, no queremos reconocer nuestras debilidades, es entonces que no tenemos posibilidad de crecimiento. ¿Amén? Por eso es que la virtud de la humildad a nosotros nos va a prever el crecimiento en el camino del Señor. ¿Sí? La virtud también tiene sus beneficios, también lo dice Proverbios 22:4, dice que trae riqueza, honra y vida, son las remuneraciones de la humildad y del temor a Jehová. ¿Sí? Es decir que ser humildes, fomentar o buscar la virtud de la humildad, a nosotros nos va a traer ciertos beneficios que el Señor los dice en su palabra. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Es decir que el Señor provee ciertas promesas para aquellos que buscan la humildad, aquellos que realmente desean ser humildes. Primera de Pedro 5:5 nos da también
otro aspecto de la humildad. Estamos bien, no quiero tomar mucho tiempo, pero esta otra faceta de la humildad a nosotros nos ayuda no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en las cuestiones personales. Primera de Pedro 5:5 dice: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Sí? Le está hablando a los jóvenes, pero dice, y todos, es decir, tanto ancianos como jóvenes, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta es otra porción de otra versión de las Escrituras, creo que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que revestirnos de la humildad. En otra parte de las Escrituras dice, ninguno se considere más que el otro. Ninguno piense que uno es mayor que el otro. ¿Saben que esta humildad es algo tan hermoso que nos ayuda a nosotros a relacionarnos tanto con mi familia, con mis amigos, como con los compañeros del trabajo o donde uno sea? ¿Sí? Es muy difícil poder relacionarse con alguien que no es humilde en el trato diario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el trato diario todos somos falibles de cometer errores, todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Pero cuando hay una persona que se considera perfecta y que no tiene errores, es difícil, ¿o no? Hace unos días estaba hablando el pastor, el sábado pasado, fue que estuve yo un poco escuchando la reunión de matrimonios, y una de las cosas que el pastor Billy Sainz decía era que tenía que tener entre las parejas, marido y mujer, varón y la mujer, tenían que llegar a un acuerdo en todo momento, ¿sí? Dialogar, conversar. Es decir, no considerarse el hombre que es el que domina en la casa y que sea el macho alfa y que la mujer haga caso, sino que tiene que haber un acuerdo entre los dos, ¿sí? Y si no hay un acuerdo en temas puntuales, decir, no estoy de acuerdo en este tema, pero expresarlo, ¿sí? Y él hablaba de eso. Fíjense ustedes que la humildad en el trato diario en nuestra familia es algo también sumamente importante. Yo recuerdo que mi padre todos los domingos, él lavaba los platos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él consideraba que mi madre trabajaba toda la semana, además cocinaba, se iba a clases doble turno, y que mi padre, él trabajaba casi todo el día, entonces no estaba al mediodía. Pero él los domingos le decía, no, deja Emma, así le decía, deja Emma, lavo yo, vos lavás siempre, ¿no? Y fíjese que a él no se le caía nada por gastar más tiempo de levantarse y tener que lavar, ¿no? Es decir, que no se consideraba a alguien superior, no se consideraba a alguien que no tenía que tocar un instrumento de la casa o del hogar, ¿no? Fíjense ustedes que la humildad ayuda también dentro del hogar. ¿Y qué ejemplos tenemos nosotros de humildad en la Biblia? Hay dos ejemplos que quiero tomar para no extenderme tanto. El primer ejemplo está en segunda de Samuel, no lo vamos a leer porque es largo, pero relata la historia que este varón, que era el rey de Israel, llamado David, había hecho traer el arca del pacto hasta Israel. Después de mucho tiempo que el arca estaba perdida, hizo traer el arca del pacto. Y dice que David iba delante del arca, es decir, iba el arca con todos los sacerdotes, y él iba delante del arca. ¿Qué hacía él? Danzaba. Dice que él danzaba. Pero relata la escritura que él tenía un efod, que era una vestidura sumamente cara, que solamente estaba destinado para los reyes. ¿Y qué hizo David cuando él vio que iba entrando el arca detrás de él, perdón? Dice que él se despojó de sus ropas de rey y empezó a danzar con toda su fuerza. Yo me lo imagino, lo vi en una película alguna vez, hicimos una representación también, pero dice que David se despojó de todo lo que significaba para él autoridad, todo lo que significaba para él poder,
y empezó a danzar como si él fuese lo más vil de ese pueblo. Y la esposa de él, en ese tiempo, la esposa de él se llamaba Mical, lo mira y dice la palabra que lo menospreció. Eh, Filipenses, bueno, acá tengo. Dice, tengo también la versión nueva traducción viviente, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Está excelente esta versión. ¿Sí? En la versión Reina Valera dice que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que Jesús no consideró la posición que él tenía de ser Dios, sino que él menospreció esa posición y se humilló obedeciendo a su Padre. El Padre le dijo, tenés que ir y morir como el último ser humano en la sociedad, y Jesús lo hizo. Él dejó esa condición. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Amén. Es decir, que el Señor Jesús es un ejemplo de humildad. Y el Señor en otro lado dice, sed como yo, manso y humilde. ¿Recuerdan eso? Creo que está en Mateo. Él dice, sed como yo, manso y humilde. Y en otra porción, el Señor Jesús, ¿qué hace en la noche esa de la última cena? ¿Qué hace con sus discípulos? Él se arremanga, se pone un lebrillo y le lava los pies a los discípulos. Fíjense qué demostración de humildad tenía el Señor Jesús. Queridos hermanos, para concluir, dice el Señor Jesús que los puso al niño y le dijo, si ustedes no son como este niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Si nosotros no buscamos la humildad, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Qué tan difícil para nosotros es poder ser humilde? Saben que a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta que me digan hiciste algo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enseguida ya me dicen, no, yo cómo me voy a equivocar, ¿no? Si yo tengo cuidado, sobre todo en el trabajo cuando me dice hiciste algo mal, y yo digo, a ver, veamos si hice algo mal primero. No, nunca digo, bueno, sí puede ser que lo haya hecho mal, sino digo, bueno, veamos. ¿Sí?
Y creo yo que esa es una de las falencias que nosotros como seres humanos tenemos que tratar de hacer, rendirnos completamente a Dios, rendirnos y reconocer que nosotros no podemos hacer nada, que nuestra vida no puede ser exaltada si no es primero humillada. Saben que el reino de Dios siempre tiene esa lógica que el ser humano no entiende. El ser humano dice somos iguales. Vieron que hoy en día todo el mundo habla y dice la igualdad, la igualdad, la igualdad. La Biblia dice, considérate vos como un siervo primero, para recién ser exaltado. Considérate buscar la humildad porque el Señor te va a exaltar. Los primeros dice que van a ser los últimos y los últimos van a ser los primeros. Esa es la lógica del reino, ese es el pensamiento del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que buscar en la humildad aquella virtud que el Señor necesita para que nosotros podamos crecer. Esa virtud que el Señor necesita que nosotros tengamos para poder ser aptos para el reino de Dios. Yo le invito a que usted se ponga en pie, vamos a hacer una oración. Tenemos que ser como los niños. Cuando usted ve a un niño, fíjese, aprenda de él, obsérvelo, mírelo aún desde niño, de chiquitito, chiquitito. Pero cómo él se va comportando en su vida, ¿sí? Si uno lo aprecia al niño, va a ver que es humilde, que no tiene argumentos. Si uno le dice, te portaste mal, el niño se va a asustar y puede que llore. ¿Por qué? Porque él no tiene argumentos para decir, pero. Y nosotros cuando el Señor nos marca algo, le dice, tenés que cambiar en tu orgullo. Tenés que pedir perdón. Y uno rápido dice, pero yo pedir perdón si me hicieron daño a mí, si el otro es el culpable. Cuando yo fui chico me trataron mal, por eso yo tengo este carácter. A mí nunca me mostraron amor, por eso yo soy duro también. Y tantas excusas que nosotros vamos poniendo cuando el Señor nos dice, solo tenés que ser como niño. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y considere su corazón hoy delante de Dios y haga esta pregunta: ¿qué virtud es importante para entrar al reino de los cielos? ¿Qué necesito yo para poder ser apto para formar parte de ese reino? Que la humildad sea aquello que nosotros busquemos como la virtud más preciada. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros hemos entendido a través de tu palabra que necesitamos de la virtud de la humildad, necesitamos de este carácter, Señor, de humildad para poder entrar en tu reino. Padre, ayúdanos, Señor, a trabajar en la humildad de nuestros corazones. Padre, cada uno de nosotros conoce lo que nos cuesta aceptar un regaño, lo que nos cuesta aceptar, Señor, una falta, un error. Padre, cada uno de nosotros reconoce, Señor, lo difícil que es decir sí, me equivoqué, sí estoy mal, sí hice daño. Padre, ayúdanos a aceptar, Señor, con humildad tu enseñanza, tu castigo, Señor, tu reprimenda. Padre, ayúdanos a ser humildes como los niños. Gracias te damos porque tú has mostrado en nuestros pequeños ese carácter que tú esperas que tengamos para poder entrar al reino de los cielos. El que no se humilla como estos niños no puede entrar en el reino de los cielos. Lo marcaste, Señor. Y nosotros hoy queremos, Señor, poder caminar y ser humildes. Señor, ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestros argumentos, nuestras excusas. Ayuda, Señor, a rendir nuestros corazones. Padre, ayúdanos a reconocer que realmente necesitamos de ti. Que la autoridad, Señor, es tuya, no mía. Que mi hogar, Señor, se va a constituir cuando yo me rinda a ti, Señor.
que mi vida va a crecer cuando yo primero me humille delante de ti. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, que la humildad es esa tarjeta de entrada al reino de los cielos, Señor. Padre, tu palabra dice que tú mira de lejos al altivo, pero se ocupa del humilde. Padre, ayúdanos a ser humildes en este tiempo, Señor. Y que cada vez que el orgullo suba a nuestro corazón, Señor, tú nos recuerdes esta palabra. Sed como niños. Y de esa manera, Señor, podamos nosotros humillarnos cada día delante de ti, Señor, y reconocer tu autoridad por sobre la nuestra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.